Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Gracias otra vez por acompañarnos esta mañana. Vamos a empezar un nuevo libro. Vamos a empezar el libro de los Hechos. Es un libro histórico relatado por Pablo. Pablo es uno de los escritores mayores del Nuevo Testamento. Es el apóstol de nosotros los gentiles. Los 12 apóstoles representando las tribus de Israel, las tribus de los judíos. Pablo directamente apóstol de nosotros, mandado especialmente al pueblo gentil que somos nosotros. Entonces él es el escritor de este libro de los Hechos. Él es el que vamos a recibir las enseñanzas de él. Otra vez uno de los mayores escritores. La mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito por él. Ok. Entonces vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros este día. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias como siempre, Señor, buscando tu presencia. Danos entendimiento y discernimiento de tu palabra, Señor. Despeja nuestras mentes y nuestros corazones para ser receptivos a ella. Que nada nos estorbe, Señor. Úsanos, Señor. Bendice y protege a cada familia. Suple las necesidades, Señor. Bendice a nuestros hermanos. Toda honra y toda gloria sea tuya. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ok. Vamos a ver qué es lo que tiene. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 1. Okay. Otra vez es un libro histórico. Empieza la historia del nacimiento de la iglesia. Okay. Entonces, el comienzo, que es lo que va a pasar, ¿no? Okay. Verso 1 dice: en el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. ¿Okay? Durante las veces que se les apareció, les habló del reino y dándoles enseñanzas, dándoles instrucciones. Recuerden que cuando terminamos el libro de Juan, dijo que no escribió todo lo que él hizo y lo que él habló con ellos. En ninguno de los evangelios se hizo eso. ¿Okay? Entonces, las 3 veces que se le apareció, les dio más instrucciones y más enseñanzas. ¿Okay? Verso 4. Porque anduvo 40 días con ellos después, después de haber resucitado. Duró 40 días en la tierra todavía. ¿Okay? Y el número 40, hermanos, es un número significante en la Biblia. 40 años anduvieron en el desierto los judíos. 40 días fue a ser tentado por el enemigo. 40 días y 40 días anduvo con sus discípulos. Es significante el número 40. ¿Okay? Verso 4 dice: y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. ¿Okay? Está hablando del día del Pentecostés. Más adelante vamos a dar una explicación un poquito más definida de eso, de lo que pasó y la manera errónea que ciertas doctrinas usan esos versos. ¿Okay? Verso 6 dice: entonces los que estaban reunidos les preguntaban: Señor, ¿restaurarás en ese tiempo el reino de Israel? Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas en que el Padre ha fijado con su propia autoridad.
Y ya les había dicho eso muchas veces. Le habían preguntado antes eso, de cuándo cuándo de su segunda venida y qué es lo que iba a pasar. Y siempre le decía, ni los ángeles saben, ni yo, el único que sabe es mi Padre que está en los cielos. Okay. Verso 8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Okay? Importantísimo eso, hermanos. Dice, y recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Okay? A uno de los poderes más grandes que podemos nosotros tener es sabiduría. La sabiduría es poder. La sabiduría de Dios es el poder más grande que existe. ¿Okay? Entonces, no hay. ¿Cómo se podría decir? Hay títulos y cosas que adquirimos aquí en la tierra que también le llaman sabiduría, pero la verdadera sabiduría proviene de Dios, y de eso es lo que está hablando. Cuando el Espíritu Santo venga, nos va a dar la sabiduría, o nos va a dar sabiduría de las cosas de Dios. ¿Okay? Cuando el Espíritu Santo nos llena a nosotros, cuando el Espíritu Santo desciende sobre nosotros y entra dentro de nosotros, nos empieza a dar sabiduría de las cosas de Dios. ¿Okay? Verso 9 dice, después de haber dicho estas cosas, fue llevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Verso 10 dice, mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas, que les dijeron, varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera tal como lo han visto ir al cielo. Entonces dice, así como ascendió en su segunda venida, así va a venir también en las nubes. Y eso nos dice en el libro de Apocalipsis. ¿Okay? Verso 12 dice, entonces los discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. ¿Okay? ¿Qué es lo que quiere decir camino de un día de reposo? Son más o menos 1.2 kilómetros. ¿Okay? Entonces, los judíos, en su legalismo y su religiosidad, hasta eso tenían que nada más cierta distancia podían caminar el día de reposo. Ni eso les permitía ni caminar, nada más cierta distancia, lo que era 1.2 kilómetros, que más o menos era lo que tenían que caminar a la sinagoga más cerca. Eso para eso era. ¿Okay? Lo de legalismo y religiosidad son cosas raras, pero también raro las personas que siguen las religiosidades y el legalismo después de conocer la sabiduría de Dios. ¿Okay? Verso 13 dice, cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaba hospedado Pedro, Juan, Jacob y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacob. Que estaban todos ellos reunidos ahí, y los más estaban ahí. Todos estos estaban unánimes. Hermanos, eso es importante, subrayen eso. ¿Okay? Dice, todos estos estaban unánimes, entregados en continua oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Okay? Y para este entonces sus hermanos habían creído, supieron, habían entendido en Jesús. ¿Okay? Pero fíjense, cuando dice eso, todos estaban unánimes, entregados a continua oración junto con las mujeres. Dos cosas importantes ahí. Aquí, en el Antiguo Testamento, en lo que es la ley, en el legalismo y la religiosidad, las mujeres siempre estaban aparte. ¿Okay? Las mujeres siempre las hacían a un lado. Había
un sentimiento que nosotros conocemos como el machismo, que Dios nunca había establecido. Ellos sacando fuera de contexto la palabra de Dios, ponían a las mujeres en un lugar que no era el cual Dios les había dado. ¿Okay? Ahora, después de la muerte y resurrección y el ascenso de nuestro Señor Jesucristo, en la iglesia ya las mujeres no son aparte, están juntamente con nosotros. Tenemos un entendimiento del cual era el verdadero plan para las mujeres en nuestras vidas, o en la vida, o en su vida, y también en el ministerio de. ¿Okay? Es muy diferente. La otra cosa es, dice, estando unánimes, en un solo sentir, en un solo pensar, diciendo, más adelante va a decir eso. ¿Y cuál es qué es lo que los une? ¿Qué es esa cosa que los une? Es Cristo, unidos en Cristo. Estaban unidos en Cristo, en lo que Él enseñaba y lo que Él es, el entendimiento que Él les dio, estaban unánimes en Él, ¿sí? Okay, no había división. Ellos todos creían lo mismo y entendían lo mismo que Él, lo que Él les había enseñado. Okay, no había división entre ellos. Okay. Verso 15 dice, por este tiempo un grupo como de 120 personas estaban reunidos ahí. Y Pedro se puso de pie en medio de los hermanos y dijo, hermano, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas Iscariote, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. Okay. Aquí van a notar, anteriormente, antes de esto, Pedro se conocía como un poco imprudente, que hablaba cosas, hablaba disparates, hablaba antes de pensar. Las preguntas que hacía, las cosas que decía, se notaba que le faltaba mucho. De aquí en adelante, después de cuando Cristo, recuerden que cuando los miró, que les dijo, reciban el Espíritu Santo, y sopló sobre ellos, que de ahí en adelante el Espíritu Santo no había estado dentro de él, pero estaba con él y le estaba dando entendimiento y sabiduría, y todavía no había recibido el poder total del Espíritu Santo, pero ya el entendimiento y sabiduría empezaba. ¿Okay? El derramamiento del Espíritu Santo, cuando ya está dentro de nosotros, no pasa hasta el día del Pentecostés, ¿okay? Que vamos a mirar más adelante. ¿Okay? Pero aquí ya tenía sabiduría, ya tenía entendimiento, y sus palabras y su hablar ya había cambiado, como pasa en todos nosotros, hermanos. En cuanto nosotros decidimos seguir a Cristo, el Espíritu Santo nos empieza a guiar, nos empieza a alimentar, nos empieza a dar entendimiento y discernimiento, pero llega el punto cuando el Espíritu Santo nos llena, que ya no es suficiente nada más estar alimentándonos, sino que tenemos que nosotros empezar a dar frutos espirituales. Frutos espirituales, ¿ok? Espirituales. En amor, con amor y por amor. Empezamos a servir en vez de ser servidos, ¿ok? Y llega a ese punto. Dice, verso 17. Dice, porque Judas, está hablando de Judas, dice, porque Judas era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Este pues, con el precio de su terrible iniquidad, adquirió un terreno, y cayendo de cabeza se reventó por el medio, y todas sus entrañas se derramaron. Okay. Este es otro de los versos que usan los ateos y los que quieren pelear contra la Biblia. Porque en Mateo, no me acuerdo cuál es el capítulo. Bueno, en Mateo nos relata que Judas se ahorcó. ¿Okay? ¿Qué está diciendo? Está diciendo aquí que no se ahorcó. No está diciendo que no se ahorcó. No sé si sabían ustedes, pero la gran parte de los que se tratan de ahorcar solos en un árbol o con una tabla o algo, usualmente se revientan y se caen. Nunca
toman en cuenta bien el peso lo fuerte que esté de donde se están colgando. ¿Qué es lo que pasó aquí? Pues fácil. Se ahorcó de un árbol, el árbol la rama no lo sostuvo, se cayó, se pegó en la cabeza en una piedra y se derramó. Y eso es así de fácil. No quiere decir que no se ahorcó. Al contrario, respalda y da un entendimiento más profundo de lo que pasó. ¿Okay? Nada más les quería explicar eso. Verso 19 dice: esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Aceldema, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella, y que otro tome su lugar, tome su cargo o su lugar. Son dos diferentes salmos, los dos escritos por David. El primero, el que dice que se eche desierta su morada y no haya quien habite en ella. Ese es un salmo, y el otro salmo es que otro tome su cargo o su lugar. Está hablando primero de la traición y luego de la consecuencia de esa traición. Son dos diferentes salmos. ¿Okay? Verso 21 dice: por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que dentro de nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. ¿Okay? Fíjense, ¿qué es lo que ellos se consideran? Primero, saben que falta un apóstol. ¿Okay? Saben que Cristo había establecido 12 apóstoles y que uno traicionó a Jesús y recibió la muerte que él merecía. ¿Okay? Ahora, como saben que la representación de ellos eran las 12 tribus, ellos saben que falta uno. ¿Okay? Dicen, hay una fórmula. ¿Qué es lo que necesitamos ser? Tiene que ser alguien que anduvo con nosotros desde el comienzo, desde el bautismo de Juan, que anduvo con nosotros. ¿Okay? Porque recuerden que yo les dije que no eran nada más 12 discípulos, hubo muchos, tenía muchos seguidores, nada más que los escogidos eran 12. ¿Okay? Ahora, fíjense, primero tenemos que entender la sabiduría que ahora Pedro tenía, porque es Pedro hablando. Pedro es el que presenta esto y es el que está hablando. ¿Okay? La sabiduría, lo que Dios le está dando, que está creciendo, está madurando por medio del Espíritu Santo. ¿Okay? Verso 23 dice: presentaron a dos, a José llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y Matías. Después de orar dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. ¿Okay? Echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Okay? Okay. Ellos en el deseo de hacer la voluntad de Dios querían escoger a otro apóstol para que tomara el lugar de Judas, y lo usaron y lo hicieron esto usando las escrituras, usando la palabra de Dios de cómo llevar a cabo esto. ¿Okay? Muchas gentes dicen, o muchos pueden pensar, pero se me hace mal de la manera que hicieron, como nosotros lo conocemos. No se sabe exactamente cómo es qué es lo que usaban para hacer esto. Dice, echaron suerte, no se sabe. Nosotros lo más común que conocemos es un voladito, ¿no? Sello águila es lo que decimos nosotros. No sabemos qué es lo que usaron, no sabemos qué es exactamente cómo hicieron esto. ¿Okay?
Pero eso no es lo importante. Lo importante es que no se dejaron ser guiados por sus propios sentimientos, porque sea lo que sea, al final de cuentas, si es un volado, si es suertes, el que tiene el control de eso es Dios, no unos. Y ellos, queriendo hacer la voluntad de Dios, ellos buscando hacer la voluntad de Dios, dejaron en manos de Dios que Él escogiera cuál era. En ese aspecto, mirando ah, 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 ese es lo importante de este asunto. No es que echaron suerte. Lo importante es que lo hicieron para que la voluntad de Dios se cumpliera. ¿Sí entienden? Y no se basaron, como lo hacen muchas veces a hoy, se dejan guiar por los sentimientos, se dejan guiar por sus propias concupiscencias, por sus propias opiniones, y realmente no se busca a Dios para resolver o para esperar en Él. Y ellos sí lo hicieron. ¿Okay? Más tarde viene otro apóstol. Les hablamos que Pablo es el apóstol de nosotros. Él es el apóstol escogido por Dios, guiado por la palabra de Dios, por Jesús mismo, que lo encontró en el camino de Damasco. Después se va él 3 años. Curioso que se va 3 años antes de reunirse con los otros apóstoles. Se cree que en esos 3 años, porque no se habla mucho de qué es lo que pasó durante esos 3 años, y se cree, y es mi opinión también, yo pienso y yo creo que fue que fue y estuvo en oración, estuvo recibiendo enseñanza directa de nuestro Señor Jesucristo, así como estos otros apóstoles lo hicieron durante los 3 años. Anduvieron con Cristo 3 años. Pablo se va antes de comenzar completamente su ministerio, se va 3 años y está en la presencia, está en oración, está buscando, y después de eso se reúne con los apóstoles. ¿Sí? Entonces, es una explicación poquito, hermanos. Es otra vez un libro que empieza a enseñar la historia de la iglesia, el nacimiento de la iglesia, las cosas que sucedieron en lo que es la persecución de la iglesia, por qué fue la persecución de la iglesia, los concilios de Jerusalén, capítulo 15. Es una historia muy bonita. Vamos a seguirla así como lo hemos hecho antes. Léanlo, hermanos, sabiendo las cosas los puntos que les toqué. Léanlo en sus casas. Oren, pídanle al Señor que les hable. Algo muy bonito, fíjense en eso. Fíjense que ya las mujeres no en la iglesia, en el nuevo pacto que hizo Cristo con nosotros, ya las mujeres no son no toman un segundo lugar, tienen un lugar muy especial para Dios. La otra cosa es que como cuando el Espíritu Santo toma control de nuestras vidas, nos empieza a enseñar, y llega el momento donde entra dentro de nosotros y empezamos a servir y no nada más a alimentarnos, ¿sí? Entonces y empezamos a buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Okay? Tomando en cuenta eso, vuelvan a leer. Ese es un libro muy bonito y vamos a seguir adelante. Nos vemos para el devocional el lunes y el domingo a las 10:45, el servicio normal del domingo. ¿Sí? Dios los bendiga, Dios los guarde, hermanos. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos como siempre, Señor, buscando tu voluntad en nuestras vidas por medio de tu palabra. Yo te pido, Padre Santísimo, que nos des entendimiento y discernimiento, que tu Espíritu Santo tome control de nuestras vidas, Señor. Que maduremos día con día por medio de tu palabra, hasta llegar a ese punto, Señor, que ya no nos es suficiente, que queremos servirte a ti, sirviendo a los demás. Que tú, Padre Santo, siempre nos des las palabras, las fuerzas, el amor, la paciencia que necesitamos nosotros para ser siervos tuyos, Señor. Que toda honra y toda gloria sea tuya, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.